Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Mi nombre es Cynthia, tengo 44 años y lo que les voy a contar cambió mi vida para siempre. Porque descubrir que heredé 13 millones de dólares debería haber sido el momento más feliz de mi vida, pero se convirtió en la llave que abrió la puerta a la traición más cruel que jamás imaginé. Todo comenzó hace exactamente 6 meses, un martes lluvioso de abril que nunca olvidaré. Estaba preparando el desayuno en nuestra cocina. Esa cocina modesta pero acogedora donde durante 15 años había preparado miles de comidas para mi esposo Roberto y nuestros 2 hijos, Daniela de 14 años y Mateo de 11. El olor del café recién hecho se mezclaba con el aroma de los huevos revueltos, y yo tarareaba esa canción que siempre ponía Roberto en las mañanas, Color Esperanza. Era una mañana como cualquier otra, o eso creía yo. Roberto bajó las escaleras con su característico paso pesado, ese que después de tantos años podía reconocer incluso con los ojos cerrados. Llevaba puesto su uniforme de supervisor de la fábrica textil donde trabajaba desde hacía 20 años. Se acercó por detrás, me abrazó por la cintura y me dio un beso en la mejilla. «Buenos días, mi amor», me susurró al oído con esa voz ronca mañanera que tanto me gustaba. «¿Dormiste bien?» «Como siempre, cariño», le respondí mientras servía el café en su taza favorita, esa que le regalé en nuestro 10º aniversario con la foto de toda la familia. Aunque tuve un sueño extraño. Soñé con mi tía Esperanza. Roberto se tensó ligeramente, algo que noté pero no le di importancia en ese momento. ¿Tu tía la rica, la que vive en Suiza?, preguntó con un tono que intentaba sonar casual, pero que tenía un dejo de algo más, algo que no supe identificar entonces. «Sí, ella misma», respondí mientras ponía los platos en la mesa. «Es curioso, hace años que no sueño con ella. La última vez que la vi fue en la boda de mi prima hace... ¿cuánto? ¿8 años? Siempre fue muy distante con la familia, ya sabes. Desde que se casó con ese empresario suizo y se mudó allá, prácticamente cortó contacto con todos nosotros. Mi tía Esperanza era la hermana mayor de mi madre, una mujer que había tenido una vida completamente diferente a la del resto de la familia. Mientras mi madre se casó joven con mi padre, un honesto contador de pueblo, y formó una familia tradicional, la tía Esperanza siempre fue diferente. Estudió economía en una época donde pocas mujeres lo hacían. Trabajó en bancos importantes y a los 35 años conoció a Heinrich, un empresario suizo viudo que la llevó a vivir a Zúrich. «Mamá, ¿me puedes hacer las trenzas hoy?» La voz de Daniela me sacó de mis pensamientos. Mi hija había heredado mi cabello largo y castaño, y cada mañana era nuestra pequeña rutina que yo la peinara mientras ella me contaba sus planes del día. «Claro, mi amor, ven acá», le dije sentándola frente a mí. Mientras mis dedos trabajaban en su cabello sedoso, Mateo bajó corriendo las escaleras, como siempre tarde y despeinado. «Ma, no encuentro mi uniforme de fútbol», gritó desde el pasillo. «Está en la secadora, hijo, ya te lo dije anoche», respondió Roberto por mí, y luego me miró con esa sonrisa cómplice que compartíamos cuando los niños nos volvían locos con sus despistes. Era una escena familiar perfecta, de esas que cuando las vives no les das importancia, pero que después, cuando todo cambia, recuerdas con una nostalgia que duele. Porque esa fue la última mañana normal de mi vida. A las 10 de la mañana, cuando ya estaba sola en casa doblando la ropa limpia, sonó el teléfono. Era un número internacional que no reconocí. «¿Señora Cynthia Mendoza de Herrera?», preguntó una voz masculina con un fuerte acento alemán. «Sí, soy yo». «¿Con quién tengo el gusto?» «Mi nombre es Hans Müller. Soy el abogado de su tía.
La señora Esperanza Mendoza de Richter. Lamento profundamente informarle que su tía falleció hace 2 semanas. El mundo se detuvo. La camisa que estaba doblando cayó de mis manos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Las preguntas salieron atropelladas de mi boca mientras mi mente trataba de procesar la información. Fue un infarto fulminante, señora. Sucedió mientras dormía. No sufrió, explicó el abogado con voz profesional pero compasiva. La razón de mi llamada es porque usted ha sido nombrada como la única heredera universal de todos los bienes de la señora Richter. Me senté en el sofá porque las piernas me temblaban. ¿Heredera? Pero si hace años que no hablábamos. Debe haber un error. No hay ningún error, señora Mendoza. Su tía dejó instrucciones muy específicas. Dejó una carta para usted que explicará sus razones. Pero necesito informarle que la herencia asciende a aproximadamente 13 millones de dólares entre propiedades, inversiones y cuentas bancarias. 13 millones de dólares. Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco imposible. Yo, que había trabajado como secretaria en un consultorio médico durante años, que contaba cada peso para llegar a fin de mes, que compraba la ropa de mis hijos en ofertas y outlets, acababa de heredar una fortuna. Señora, ¿sigue ahí? La voz del abogado me devolvió a la realidad. Sí, disculpe. Es solo que es mucha información. No entiendo por qué yo. Mi tía tenía otros sobrinos, incluso mi hermana mayor, Carmen, siempre fue más cercana a ella que yo. Como le dije, hay una carta que lo explica todo. Necesitaré que viaje a Zúrich para los trámites legales. ¿Cuándo podría venir? Yo necesito hablarlo con mi esposo. Organizarme con los niños. ¿Podría ser en 2 semanas? Por supuesto. Le enviaré por correo electrónico toda la documentación necesaria y los detalles del viaje. Los gastos corren por cuenta del patrimonio. Por supuesto. Señora Mendoza, sé que es abrumador, pero su tía tenía mucho cariño por usted. En su carta lo entenderá todo. Cuando colgué, me quedé sentada en el sofá durante no sé cuánto tiempo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, una mezcla de tristeza por la pérdida de mi tía y shock por la noticia de la herencia. Recordé la última vez que la vi en aquella boda. Ella llevaba un elegante vestido azul marino, su cabello plateado recogido en un moño impecable, y me había abrazado con más calidez de la habitual. Cintia, mi niña, me había dicho entonces, siempre has sido especial, no lo olvides nunca. En ese momento no le di importancia a sus palabras, pensé que era solo la emoción de la boda. Ahora cobraban un nuevo significado. Cuando Roberto llegó esa noche, yo había preparado su cena favorita, lasaña casera con ensalada César y pan de ajo. Esperé hasta que los niños subieron a hacer sus tareas para contarle. Serví 2 copas del vino que guardábamos para ocasiones especiales y me senté frente a él. Roberto, tengo que contarte algo importante. Empecé, con las manos temblando ligeramente. Él dejó el tenedor y me miró con preocupación. ¿Qué pasa, amor? Me estás asustando. ¿Estás bien? ¿Los niños están bien? Todos estamos bien. Es sobre mi tía Esperanza. Falleció hace 2 semanas. Oh, cariño, lo siento mucho, dijo tomando mi mano por encima de la mesa. Sé que no eran muy cercanas, pero aún así. Hay más, lo interrumpí. Me dejó una herencia. Roberto, me dejó todo. Son 13 millones de dólares. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto me soltó la mano lentamente, sus ojos abiertos como platos, la boca ligeramente abierta. Vi cómo su expresión pasaba del shock a algo más, algo que en ese momento interpreté como incredulidad, pero que después entendería que era cálculo. ¿13 millones de dólares? Repitió lentamente, como saboreando cada palabra. ¿Estás segura?
¿No es una estafa? No, hablé con el abogado, Hans Müller. Me envió toda la documentación. Es real, Roberto. Tengo que viajar a Suiza en 2 semanas para los trámites. Roberto se levantó de la silla y dio vueltas por el comedor, pasándose las manos por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba muy nervioso o emocionado. Dios mío, Cynthia, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Es un milagro. Ya no más preocupaciones. Los niños podrán ir a las mejores universidades. Podremos comprar una casa nueva, viajar, todo lo que siempre soñamos. Se acercó a mí y me levantó de la silla, abrazándome y dándome vueltas en el aire como no hacía desde que éramos novios. Mi amor, somos millonarios. Roberto, bájame, reí mareada. Todavía no tenemos nada. Hay que hacer los trámites, pagar impuestos. Pero es real, ¿verdad? El dinero existe. Sí, es real. Esa noche Roberto estuvo especialmente cariñoso. Me hizo el amor con una pasión que hacía tiempo no mostraba, susurrándome al oído todas las cosas que haríamos con el dinero, todos los lugares que visitaríamos, la vida maravillosa que tendríamos. Yo me dejé llevar por su entusiasmo, imaginando también ese futuro dorado que de pronto parecía posible. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos. Roberto insistió en que viajara en primera clase a Suiza. Ahora puedes permitírtelo, amor, decía, con una sonrisa que no le cabía en la cara. Se encargó personalmente de comprarme ropa nueva para el viaje. Tienes que verte como lo que eres ahora, una mujer rica. Me sentía extraña con esos vestidos elegantes, esos zapatos de marca que costaban más que mi salario mensual anterior. Pero Roberto estaba tan emocionado que no quise arruinar su felicidad. Incluso se tomó días libres en el trabajo para acompañarme a comprar, algo que nunca había hecho en 15 años de matrimonio. ¿No crees que estamos gastando demasiado?, le pregunté cuando vi el total de las compras. Cynthia, mi amor, tienes $13 millones esperándote. Esto no es nada, además es una inversión. Tienes que causar buena impresión a esos abogados suizos. Mi hermana Carmen vino a visitarme el día antes del viaje. Siempre habíamos sido muy unidas, ella era 3 años mayor que yo, y había sido como una segunda madre cuando éramos niñas. No puedo creer que la tía Esperanza te dejara todo a ti, dijo mientras tomábamos café en mi cocina. No había resentimiento en su voz, solo genuina sorpresa. Digo, me alegro por ti, hermana, pero es raro. Yo fui la que la visitó aquella vez en Suiza, la que le escribía en Navidad. Lo sé, Carmen, yo también estoy sorprendida. El abogado dijo que hay una carta que lo explica todo. Carmen me miró fijamente, con esa mirada de hermana mayor que conoce todos tus secretos. ¿Cómo lo tomó Roberto? Está emocionado, muy emocionado. Me imagino, dijo con un tono que no supe interpretar. Solo, ten cuidado, ¿sí? El dinero cambia a las personas. Roberto no es así, Carmen. Llevamos 15 años juntos. Lo conozco. Carmen asintió, pero algo en su expresión me decía que no estaba convencida. Solo prométeme que serás cuidadosa. Y si necesitas algo, cualquier cosa, me llamas. El vuelo a Zúrich fue mi primera experiencia en primera clase. El asiento que se convertía en cama, la comida gourmet, el champán francés, todo era surreal. Pero no podía disfrutarlo completamente. Algo en mi estómago, una sensación extraña que no podía identificar, me mantenía inquieta. El despacho del abogado Müller estaba en el centro histórico de Zúrich, en un edificio del siglo XVIII impecablemente conservado. Hans Müller resultó ser un hombre de unos 60 años, alto y delgado, con el cabello completamente blanco y unos ojos azules penetrantes pero amables. Señora Mendoza, es un placer conocerla finalmente, dijo en un español casi perfecto. Su tía hablaba mucho de usted. ¿En serio? Pero si apenas nos veíamos.
Precisamente por eso, venga, siéntese, hay mucho que explicar. Me sirvió té en una delicada taza de porcelana y sacó una carpeta de cuero marrón de su escritorio. Primero, la carta de su tía. Ella me pidió que se la entregara personalmente. Con manos temblorosas, tomé el sobre color crema con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de mi tía. El papel era grueso y fino y olía ligeramente a su perfume característico, Chanel No. 5. Mi querida Cynthia, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que mi tiempo en este mundo ha terminado. No llores por mí, querida. Tuve una vida plena y feliz, más de lo que muchos pueden decir. Te preguntarás por qué te elegí a ti como mi heredera universal y no a tus hermanos o primos. La respuesta es simple y compleja a la vez. De todos mis sobrinos, tú fuiste la única que nunca me pidió nada. Nunca me adulaste por mi dinero, nunca intentaste aprovecharte de mi posición. En la boda de Marcela, mientras todos los demás me rodeaban con halagos falsos y peticiones veladas, tú simplemente me abrazaste y me preguntaste si era feliz. ¿Recuerdas lo que te respondí? Te dije que el dinero no compra la felicidad, pero ayuda a conseguir la libertad. Y luego tú me dijiste algo que nunca olvidé. Yo soy feliz sin dinero, tía. Tengo a Roberto y a mis hijos, y eso es todo lo que necesito. En ese momento supe que eras diferente, que el dinero no te había corrompido porque nunca lo habías tenido, pero más importante aún, porque no lo necesitabas para ser feliz. Por eso decidí que serías tú quien heredaría mi fortuna, porque confío en que sabrás usarla sabiamente sin que te cambie la esencia de quien eres. Pero Cynthia, y esto es importante, ten cuidado. El dinero tiene la capacidad de mostrar el verdadero rostro de las personas que nos rodean. Algunos que creías amigos desaparecerán, otros que nunca notaste aparecerán. Y los más cercanos, los más cercanos pueden sorprenderte de formas que nunca imaginaste. Hay algo más que debo decirte, algo que Hans te explicará en detalle. He puesto ciertas condiciones a la herencia para protegerte. Sé que puede parecer controlador de mi parte, pero es mi forma de cuidarte incluso después de partir. Te amo, mi niña. Siempre fuiste especial y ahora tendrás los medios para demostrarlo al mundo. Pero recuerda, el dinero es solo una herramienta. Lo que realmente importa es el corazón que lo maneja. Con todo mi amor, tía Esperanza. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas cuando terminé de leer. Hans me ofreció un pañuelo en silencio, dándome tiempo para componerme. Era una mujer extraordinaria, dijo finalmente. Tuve el privilegio de ser su abogado durante los últimos 20 años. Mencionó condiciones, dije limpiando mis lágrimas. ¿Qué condiciones? Hans abrió la carpeta y sacó varios documentos. Su tía fue muy específica. Primero, el dinero será transferido a cuentas a su nombre exclusivamente. No pueden ser cuentas conjuntas. Segundo, estableció un fideicomiso para la educación de sus hijos que no puede ser tocado para ningún otro propósito. Tercero, y esto es lo más importante, incluyó una cláusula que protege la herencia de cualquier división matrimonial. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que en caso de divorcio, su esposo no tendría derecho a ninguna parte de la herencia. Todo permanecería exclusivamente suyo. Su tía fue muy clara en este punto. Dijo, y cito, «Este dinero es para Cynthia y sus hijos, nadie más». Algo en mi estómago se revolvió. ¿Por qué haría eso? Roberto es mi esposo, llevamos 15 años juntos. Su tía era una mujer de negocios. Señora Mendoza, siempre pensaba en todas las posibilidades. No es nada personal contra su esposo, simplemente es una protección legal estándar. Pasamos las siguientes horas revisando documentos, firmando papeles,
discutiendo los detalles de las transferencias. La cantidad de dinero era abrumadora: 8 millones en cuentas bancarias, 3 millones en propiedades, incluyendo el hermoso chalet en Zúrich donde mi tía había vivido, y 2 millones en inversiones diversas. «Hay una cosa más», dijo Hans cuando estábamos terminando. «Su tía dejó esto para usted». Me entregó una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro había un reloj de oro antiguo, hermosamente grabado con las iniciales de mi tía. «Era de su madre, su abuela», explicó Hans. «Lo llevaba siempre. Decía que le recordaba de dónde venía». Esa noche, en mi habitación de hotel en Zúrich, llamé a Roberto por videollamada. Eran las 3 de la tarde en México, así que sabía que estaría en su descanso del trabajo. «Mi amor, ¿cómo va todo? ¿Ya tienes el dinero?». Su entusiasmo era palpable incluso a través de la pantalla. «Los trámites están casi listos. Roberto, hay algunas condiciones». «¿Condiciones? ¿Qué tipo de condiciones?». Su tono cambió ligeramente. Le expliqué sobre las cuentas individuales y la cláusula de protección. Vi cómo su rostro se ensombrecía con cada palabra. «O sea que tu tía no confiaba en mí, después de 15 años de matrimonio». «No es eso, amor. Es solo una protección legal estándar». «¿Estándar?». «Cynthia, soy tu esposo, el padre de tus hijos. ¿Cómo puede ser estándar excluirme de algo tan importante?». «Roberto, por favor, no te lo tomes personal. El dinero es para nosotros, para nuestra familia. Solo que legalmente tiene que estar a mi nombre». Hubo un silencio largo y tenso. Cuando Roberto volvió a hablar, su voz era más calmada, pero había algo en ella que me inquietó. «Tienes razón, amor. Disculpa, es solo que me tomó por sorpresa. Pero tienes razón, lo importante es que ahora nuestra familia está asegurada». Hablamos un rato más sobre los niños, sobre los planes que teníamos, pero la conversación se sentía forzada. Cuando colgamos, me quedé con una sensación extraña, como si algo hubiera cambiado entre nosotros en esos pocos minutos. Los siguientes días en Zúrich fueron intensos. Tuve que visitar bancos, firmar más documentos, reunirme con los administradores de las propiedades. Hans me acompañó en todo momento, guiándome a través del laberinto legal y financiero. Su tía tenía muy buen ojo para las inversiones. Me dijo mientras revisábamos el portafolio: «Estos fondos han estado generando rendimientos del 8% anual. Si los mantiene, tendrá ingresos pasivos de casi $1 millón al año sin tocar el capital». $1 millón al año. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. ¿Qué me recomienda hacer? Mi consejo, y es el mismo que le habría dado su tía: no haga cambios drásticos inmediatamente. Tómese tiempo para asimilar todo esto. El dinero no va a ningún lado. Visité el chalet de mi tía el último día antes de regresar a México. Era una casa hermosa, pero no ostentosa, ubicada en una colina con vista al lago. Los muebles eran elegantes pero cómodos. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares, incluyendo varias mías y de mis hijos que yo le había enviado a lo largo de los años. En su estudio encontré sus diarios. No los leí todos, se sentía como una invasión a su privacidad, pero sí leí algunas entradas recientes. En una, fechada apenas un mes antes de su muerte, había escrito: «He estado pensando mucho en Cynthia últimamente, en cómo sería su vida si tuviera las oportunidades que el dinero puede dar. Pero también me preocupa. Roberto me da mala espina, aunque nunca se lo diría a ella. Hay algo en sus ojos cuando mira a Cynthia, algo calculador. Espero estar equivocada. Por eso he puesto las protecciones legales. Si estoy equivocada, nunca serán necesarias. Si tengo razón, bueno, al menos Cynthia estará protegida». Las palabras de mi tía me helaron la sangre. ¿Qué había visto ella que yo no veía? Roberto había sido siempre un esposo amoroso, un padre dedicado.
Sí, teníamos nuestros problemas como cualquier pareja, pero nada fuera de lo normal. ¿O sí? El vuelo de regreso a México fue diferente. Esta vez no pude disfrutar para nada los lujos de la primera clase. Mi mente daba vueltas entre la emoción por la herencia, la tristeza por la pérdida de mi tía y una creciente inquietud sobre Roberto que no podía sacudirme. Roberto me esperaba en el aeropuerto con un enorme ramo de rosas rojas y una sonrisa radiante. Me abrazó fuertemente y me besó como si no nos hubiéramos visto en meses, no en solo una semana. «Te extrañé tanto, mi amor», susurró en mi oído. «Los niños también. No vemos la hora de que nos cuentes todo». En el camino a casa, Roberto no paraba de hacer preguntas. ¿Cuándo tendríamos acceso al dinero? ¿Podríamos comprar una casa nueva inmediatamente? ¿Qué tal si nos íbamos de vacaciones a Europa en el verano? Su entusiasmo era contagioso, pero algo en mí se mantenía reservado. Roberto, el abogado me recomendó no hacer cambios drásticos inmediatamente. Le dije mientras entrábamos al garage de nuestra casa. ¿Por qué no? El dinero es nuestro ahora, ¿no? Sí, pero hay que ser prudentes. Hay impuestos que pagar, inversiones que mantener. Roberto apagó el motor y se volteó hacia mí. Cynthia, hemos sido prudentes toda nuestra vida. Hemos contado cada peso, hemos sacrificado tanto. ¿No crees que merecemos disfrutar un poco? Tenía razón, en parte. Habíamos vivido siempre con lo justo, midiendo cada gasto, posponiendo sueños, pero algo en su tono, en la intensidad de su mirada, me hacía sentir presionada. «Solo dame un poco de tiempo para procesarlo todo, ¿sí?», le pedí tocando su mejilla. «Es mucho cambio muy rápido». Roberto tomó mi mano y la besó. «Por supuesto, mi amor, todo el tiempo que necesites. Solo que, bueno, ya les dije a los niños que íbamos a ser ricos. Están muy emocionados». Esa noche, durante la cena, Daniela y Mateo no paraban de hablar sobre todas las cosas que querían hacer con el dinero. Daniela quería un iPhone nuevo y clases de equitación. Mateo quería una PlayStation 5 y entrar al equipo de fútbol del club privado donde jugaban sus amigos ricos. «Papá dijo que ahora podemos tener todo lo que queramos», dijo Mateo con los ojos brillantes. «No exactamente todo». Traté de moderar sus expectativas. «Tenemos que ser responsables con el dinero». «Ay, mamá, no seas aguafiestas», dijo Roberto riendo. «Déjalo soñar. Además, ¿qué caso tiene tener tanto dinero si no podemos disfrutarlo? Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto, porque lo que vino después fue cuando las máscaras empezaron a caer. Las primeras semanas después de mi regreso fueron relativamente normales, o al menos eso intenté que fueran. Seguí yendo a trabajar a pesar de las protestas de Roberto. ¿Para qué vas a seguir trabajando de secretaria ganando una miseria cuando tenemos millones?, me decía cada mañana. «Porque me gusta mi trabajo, Roberto. El doctor Méndez ha sido muy bueno conmigo todos estos años. No puedo simplemente abandonarlo sin darle tiempo de encontrar un reemplazo». «Siempre pensando en los demás antes que en ti misma», murmuraba Roberto, y aunque parecía un cumplido, había algo de reproche en su tono. Un mes después de mi regreso, sucedió el accidente que cambiaría todo. Fue un sábado por la tarde. Roberto había salido con sus amigos a jugar fútbol, como todos los sábados. Los niños estaban en casa de mis padres. Yo estaba sola, organizando los papeles de la herencia que había traído de Suiza, cuando decidí lavar la ropa de Roberto. Al revisar los bolsillos de sus jeans, encontré un recibo. Era de un restaurante elegante en Polanco, uno de esos lugares donde una cena para dos puede costar lo que yo ganaba en una semana. La fecha era de 3 días atrás,
Un miércoles, cuando supuestamente Roberto había tenido que quedarse hasta tarde en la fábrica por un inventario. Mi primer instinto fue pensar que tal vez había llevado a algún cliente. Pero Roberto era supervisor de producción, no trataba con clientes. Además, el recibo mostraba 2 copas de vino, 2 entradas, 2 platos principales y un postre para compartir. Era claramente una cena romántica. El corazón me latía fuertemente mientras revisaba el resto de sus bolsillos. Encontré otro recibo, este de una joyería de hace 2 semanas, un collar de oro blanco con diamantes, $3,000. Recordé que Roberto me había pedido dinero prestado de la herencia para arreglar su carro. Le había dado $5,000 sin pensarlo 2 veces. Me senté en el borde de la cama, los recibos temblando en mis manos. Tenía que haber una explicación lógica. Tal vez el collar era una sorpresa para mí. Tal vez la cena era... No podía pensar en ninguna excusa creíble para la cena. Decidí revisar su teléfono. Sé que está mal, que es una violación a la privacidad, pero necesitaba saber. Roberto siempre usaba la misma contraseña para todo: el cumpleaños de Mateo. El teléfono se desbloqueó inmediatamente. Fui directo a WhatsApp. La mayoría de las conversaciones eran normales. El grupo de sus amigos del fútbol, su hermano, algunos compañeros de trabajo. Pero había una conversación archivada. El contacto solo decía B. La abrí con dedos temblorosos. Las últimas mensajes eran de esa mañana. B. ¿Ya te fuiste? Te extraño ya. Roberto. Tuve que irme temprano. Cintia se levantó. B. ¿Cuándo le vas a decir? Roberto. Pronto. Necesito asegurarme de que el dinero esté accesible primero. B. Llevas diciendo eso desde hace un mes. Roberto. Ten paciencia, mi amor. Vale la pena esperar por 13 millones. B. No es por el dinero que estoy contigo, y lo sabes. Roberto. Lo sé, bebé, pero no está de más asegurar nuestro futuro, ¿verdad? Seguí leyendo hacia atrás. Los mensajes se volvían más y más explícitos, más y más dolorosos. Fotos de ellos juntos, declaraciones de amor, planes para el futuro. Pi era Valeria, una compañera de trabajo de Roberto que yo conocía. Había venido a cenar a nuestra casa varias veces. Una mujer de 28 años, soltera, guapa, que siempre me había tratado con mucha amabilidad. Según los mensajes, llevaban viéndose desde hace 6 meses. 6 meses, justo cuando me enteré de la herencia. Pero no, seguí leyendo. Los mensajes románticos empezaban desde hace 2 años. 2 años de mentiras, de engaños, de traición. Encontré fotos de ellos en lugares que reconocía. El hotel donde Roberto supuestamente había tenido una capacitación de trabajo. La playa donde había ido a un retiro de la empresa. Incluso fotos en mi propia casa, en mi cama, cuando yo había llevado a los niños a visitar a mi madre. Pero lo peor vino cuando encontré una conversación de hace exactamente 6 meses. Valeria. ¿Estás seguro de que heredará algo? Roberto. Su tía es millonaria y no tiene hijos. Algo le tiene que tocar. Valeria. ¿Y si no le deja nada? Roberto. Entonces seguimos con el plan B, pero confía en mí, va a funcionar. Valeria. ¿Y qué hay de tus hijos? Roberto. Los niños se quedan conmigo. Cintia es débil, no peleará por la custodia. Débil, así me veía mi esposo. Débil. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mi shock. Roberto había regresado. Rápidamente guardé los recibos y dejé su teléfono donde estaba. Me metí al baño y abrí la regadera para que pensara que me estaba bañando. Amor, ya llegué, gritó desde la sala. Estoy en la ducha, respondí, sorprendida de que mi voz sonara tan normal cuando por dentro me estaba desmoronando. Me mojé el cabello rápidamente y salí envuelta en una toalla. Roberto estaba en la habitación, quitándose la ropa sudada del fútbol.
¿Cómo te fue?, pregunté, mi voz sonando extrañamente calmada. Bien, ganamos 3-2. Metí un gol, dijo con una sonrisa. Se acercó a darme un beso, pero me aparté sutilmente, pretendiendo buscar mi ropa. Qué bien. Voy a preparar la comida, dije saliendo rápidamente de la habitación. Cynthia, me llamó. Me detuve en la puerta sin voltear. Te amo. Las palabras que antes me llenaban de calidez ahora se sentían como cuchillos. Yo también, mentí y salí. Los siguientes días fueron una tortura. Tenía que actuar normal frente a los niños, frente a Roberto, mientras por dentro planeaba mi siguiente movimiento. No podía simplemente confrontarlo. Necesitaba ser inteligente. Mi tía había tenido razón. El dinero había mostrado el verdadero rostro de Roberto, y era un rostro que no reconocía. Llamé a Hans Müller a Suiza. Necesitaba consejo legal. «Señora Mendoza, ¿está todo bien?», preguntó preocupado al escuchar mi voz. «Hans, necesito saber exactamente qué tan protegida está la herencia. Si me divorciara, la herencia está completamente protegida. Su esposo no tendría derecho a ninguna parte. Su tía se aseguró de eso. ¿Está teniendo problemas?». Podría decirse que sí. ¿Hay algo más que deba saber? Bueno, hay una cláusula que no mencioné antes porque no parecía relevante. Su tía especificó que si usted se divorciaba dentro del primer año de recibir la herencia debido a infidelidad comprobada de su esposo, hay un fondo adicional de $2 millones que se liberaría para usted. Me quedé sin palabras. Mi tía lo había sabido. De alguna manera, ella había sabido. ¿Cómo podría probar la infidelidad?, pregunté. Mensajes, fotos, testimonios. En el mundo digital de hoy no es difícil. ¿Necesita que le recomiende un abogado en México? Sí, por favor. Esa noche, mientras Roberto dormía plácidamente a mi lado, yo miraba el techo planeando mi venganza. No, venganza no era la palabra correcta. Justicia. Iba a obtener justicia. Contraté al abogado que Hans me recomendó, el licenciado Armando Gutiérrez, un hombre de unos 50 años con fama de ser implacable en casos de divorcio. Le mostré toda la evidencia que había recopilado: los mensajes, las fotos, los recibos. «Tiene un caso sólido, señora Mendoza», me dijo después de revisar todo. «Con esta evidencia no solo conservará la herencia completa, sino que también tiene grandes posibilidades de obtener la custodia completa de los niños». «No quiero quitarle los niños a su padre», dije. «Solo quiero que esto termine de la forma menos dolorosa posible para ellos». «Entiendo, pero déjeme darle un consejo. Su esposo ha estado planeando esto por meses, tal vez años. No va a rendirse fácilmente cuando hay $13 millones en juego. Necesita estar preparada para una batalla». Tenía razón. Conocía a Roberto lo suficiente para saber que no aceptaría perder sin pelear. Por eso necesitaba ser más lista que él. Durante las siguientes semanas, seguí actuando normal mientras secretamente movía mi dinero a cuentas que Roberto no conocía. Documentaba cada mentira que me decía, cada vez que decía estar en un lugar y estaba en otro. También hablé con mi hermana Carmen y le conté todo. «Ay, Cynthia», me dijo mientras me abrazaba y yo lloraba en su hombro. «Siento tanto que estés pasando por esto. Pero no estás sola. Cuenta conmigo para lo que necesites». «¿Tú lo sospechabas?», le pregunté. Había algo que no me gustaba de cómo reaccionó a la herencia. Fue demasiado calculador, pero nunca imaginé esto. También hablé con mis padres. Mi madre lloró conmigo. Mi padre quería ir a golpear a Roberto. Los convencí de que esperaran, que tenía un plan. El día que decidí ejecutar mi plan fue un viernes. Roberto había dicho que tenía que trabajar hasta tarde,
pero yo sabía por sus mensajes que en realidad iba a encontrarse con Valeria en el mismo restaurante elegante del recibo que había encontrado. Lo seguí. Sé que suena a telenovela, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Me estacioné donde podía ver la entrada del restaurante y esperé. Roberto llegó primero, vestido con el traje que le había regalado en su cumpleaños. Valeria llegó 15 minutos después, con un vestido rojo que probablemente había comprado con el dinero que Roberto le había estado dando de nuestra cuenta conjunta. Los vi entrar tomados de la mano. Los vi a través de la ventana, sentados en una mesa íntima, riendo, besándose. Roberto le puso el collar que había comprado, ese collar de $3,000 comprado con mi herencia. La rabia que sentí en ese momento fue indescriptible. Tomé fotos, videos, toda la evidencia que necesitaba. Luego llamé a mi abogado. «Es hora», le dije. Esa noche, Roberto llegó a casa a la medianoche, pensando que yo estaría dormida. Pero yo estaba en la sala, esperándolo, con todos los papeles del divorcio sobre la mesa de centro. «Cynthia, ¿qué haces despierta?», preguntó sorprendido. «Esperándote». «¿Cómo estuvo el trabajo?», pregunté con calma. «Pesado, ya sabes. El inventario se complicó». La mentira salió tan fácil de sus labios. «¿El inventario en el restaurante La Mansión en Polanco?» «Debe ser un nuevo protocolo de la fábrica». Roberto palideció. «Cynthia, yo...» «Con Valeria. Sé todo, Roberto. Todo». Se dejó caer en el sillón frente a mí. Por un momento vi pánico en sus ojos, pero rápidamente lo reemplazó con indignación. «¿Me espiaste? ¿Revisaste mi teléfono? No tenías derecho». «¿Yo no tenía derecho? ¿Tú me hablas de derechos? Llevas 2 años engañándome. ¿No es lo que parece?» «¿No es lo que parece? ¿En serio vas a intentar esa excusa?» «Tengo los mensajes, Roberto. Sé que llevas planeando dejarme desde que te enteraste de la herencia. Sé que solo estabas esperando a tener acceso al dinero». Roberto cambió de táctica. Se levantó y trató de acercarse a mí. «Cynthia, mi amor, podemos arreglar esto. Fue un error, una estupidez». «Valeria no significa nada. Valeria no significa nada, pero le compraste un collar de $3,000 con el dinero que te presté para arreglar tu carro». «Yo... ¿puedo explicarlo?» «No hay nada que explicar. Quiero el divorcio». La máscara finalmente cayó. El Roberto amoroso desapareció y apareció el verdadero, el que había estado escondido todos estos años. «No te vas a salir con la tuya, Cynthia. La mitad de ese dinero es mío. Soy tu esposo. He aguantado 15 años contigo. Merezco mi parte». «¿Aguantado? ¿Me aguantaste?» «Sí, 15 años de mediocridad, 15 años de conformismo. Siempre con tu hay que ahorrar, Roberto. No podemos gastar, Roberto. Estoy harto de vivir como pobre». «Nunca fuimos pobres, Roberto. Teníamos lo necesario. Lo necesario, siempre lo necesario. Mientras mis amigos progresaban, compraban casas mejores, carros nuevos, yo estaba atrapado contigo en esta vida mediocre. Y cuando finalmente llega nuestra oportunidad, tu tía tiene que arruinarlo todo con sus malditas cláusulas». Así que sí sabías de las cláusulas. Roberto se dio cuenta de su error, pero ya era tarde. «Me merezco ese dinero, Cynthia, y lo voy a obtener». «No, no lo harás. Mi tía se aseguró de eso. Y gracias a tu infidelidad, no solo no verás un centavo de la herencia, sino que probablemente pierdas la custodia de los niños. No te atreverías a quitarme a mis hijos». «No te los voy a quitar. Pero un juez decidirá qué es lo mejor para ellos, y cuando vea la evidencia de tu infidelidad, de cómo has estado usando el dinero familiar para mantener a tu amante...». «Eres una maldita perra», escupió Roberto, mostrando finalmente su verdadero ser. «No, Roberto, soy una mujer que finalmente abrió los ojos.
Tienes hasta mañana para sacar tus cosas. Los papeles del divorcio están ahí. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Esto no se va a quedar así, Cynthia. Te lo juro. Tienes razón, no se va a quedar así. Va a terminar con el divorcio y con cada uno siguiendo su camino. Ahora vete, puedes dormir con Valeria esta noche. Total, no será la primera vez. Roberto tomó los papeles y salió dando un portazo. Me quedé sola en la sala, temblando pero aliviada. Lo había hecho. Había dado el primer paso. Los siguientes meses fueron un infierno. Roberto cumplió su amenaza de pelear. Contrató a un abogado agresivo que trató de argumentar que la herencia era ganancial, que yo había sido infiel primero, que era una madre negligente. Cada acusación era más ridícula que la anterior, pero todas dolían. Los niños fueron lo más difícil. Tuve que explicarles con mucho cuidado y con ayuda de una psicóloga que papá y mamá ya no iban a vivir juntos. ¿Es por el dinero?, preguntó Daniela con esa perspicacia que tienen los adolescentes. No, mi amor, es porque papá y mamá ya no se aman como antes. Papá dice que tú lo corriste por el dinero de la tía Esperanza, dijo Mateo. Tu papá está dolido y enojado, pero esto no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con la confianza y el respeto, que son la base de cualquier relación. Roberto intentó todo. Mandó a su familia a rogarme que lo perdonara. Su madre, doña Isabel, vino a mi casa llorando. Cynthia, por favor, piensa en los niños. Roberto cometió un error, pero todos merecemos una segunda oportunidad. Doña Isabel, con todo respeto, no fue un error. Fueron 2 años de engaños y no es la primera oportunidad, es la tercera o cuarta, porque cada día que me mintió fue una oportunidad que desperdició. Luego vinieron las amenazas veladas. Roberto empezó a decir que tenía información sobre mí que podría usar en la corte. Cuando eso no funcionó, intentó la manipulación emocional, mandándome fotos viejas de cuando éramos felices, cartas de amor que me había escrito años atrás. Pero yo me mantuve firme. Mi abogado era excelente y la evidencia era abrumadora. En la corte, cuando se presentaron los mensajes entre Roberto y Valeria, especialmente aquellos donde planeaban cómo acceder a mi herencia, el juez no tuvo dudas. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que fui muy dura? Porque lo que más me dolía no era la infidelidad en sí, sino la premeditación, el cálculo frío con el que había planeado todo. El día del divorcio final, Roberto apareció con Valeria. Fue su forma de intentar lastimarme una última vez. Pero yo llegué con mi hermana Carmen, mis padres y mis hijos, mi verdadera familia, la que siempre había estado ahí. Espero que seas muy feliz con ella, le dije a Roberto después de firmar los papeles finales. Y espero que cuando te deje por alguien con más dinero, entiendas lo que se siente. Valeria no es como tú, respondió él. Tienes razón. Yo nunca hubiera destruido una familia por dinero. 6 meses después del divorcio, me enteré por amigos en común que Roberto y Valeria se habían separado. Aparentemente, sin la promesa de los millones, su gran amor no era tan fuerte. Roberto tuvo que volver a vivir con su madre. Valeria se fue con un empresario que conoció en un bar. Yo, por mi parte, empecé a reconstruir mi vida. Usé parte de la herencia para montar mi propio negocio, una pequeña editorial especializada en libros de autores latinos. Siempre había sido mi sueño, pero con Roberto siempre había una excusa para no intentarlo. Los niños se adaptaron mejor de lo que esperaba. Daniela me dijo un día, «Mamá, sé que fue difícil, pero creo que hiciste lo correcto». Papá no te valoraba. Mateo tardó más en entenderlo, pero cuando Roberto empezó a fallar a sus visitas, a cancelar planes con ellos porque tenía cosas que hacer, empezó a ver la realidad de quién era su padre.
Mi tía Esperanza tenía razón en su carta. El dinero no me cambió, pero sí reveló quiénes eran realmente las personas a mi alrededor. Algunos amigos que pensé que eran verdaderos desaparecieron cuando ya no necesité su lástima. Otros, que nunca había valorado lo suficiente, se convirtieron en mi apoyo más fuerte. Conocí a Miguel en una conferencia de editores, un año después del divorcio. Era viudo, tenía 2 hijas adolescentes y, lo más importante, tenía su propio dinero y su propia vida. No sabía sobre mi herencia hasta nuestra 5ª cita, cuando finalmente se lo conté. ¿Y no te preocupa que esté contigo por el dinero?, le pregunté, medio en broma, medio en serio. Cintia, me dijo tomando mi mano, yo me enamoré de la mujer que se apasiona hablando de libros, que se ríe con las comedias malas, que cocina el mejor mole que he probado. El dinero es solo un número en una cuenta bancaria. Tú eres mucho más que eso. No nos casamos. No todavía. Tal vez nunca lo hagamos. Pero construimos una relación basada en el respeto mutuo, la honestidad y la independencia. Él tiene su vida, yo tengo la mía, y compartimos lo que queremos compartir. A veces pienso en Roberto, no con rencor, sino con una especie de lástima. Tuvo todo lo que muchos hombres desearían: una esposa fiel, hijos maravillosos, un hogar estable. Y lo tiró todo a la basura por la codicia y la lujuria. Hace poco me lo encontré en el supermercado. Había envejecido mucho en estos 3 años. Me saludó tímidamente, casi con vergüenza. Cintia, te ves bien. Gracias, Roberto. Tú también, mentí por cortesía. Los niños, ¿cómo están? Bien. Daniela entró a la universidad, estudia literatura. Mateo está en el equipo de fútbol de la escuela. Me alegro. Hubo un silencio incómodo. Cintia, yo quería pedirte perdón. Por todo. Fui un idiota. Sí, lo fuiste, pero ya pasó, Roberto. Espero que hayas aprendido algo. Perdí todo lo que realmente importaba por perseguir algo que nunca fue mío. No lo perdiste, Roberto, lo tiraste a la basura. Hay una diferencia. Me alejé dejándolo ahí, entre los pasillos del supermercado, con sus arrepentimientos y su soledad. Mi tía Esperanza me dejó más que dinero. Me dejó la libertad de ser quien realmente soy, de perseguir mis sueños, de no depender de nadie. Pero sobre todo, me dejó la lección más valiosa. El dinero no compra la felicidad, pero sí revela la verdad. Cada mañana, cuando me levanto en mi nueva casa, no una mansión, sino un lugar cómodo y acogedor que elegí yo, veo el reloj de mi tía en mi mesa de noche. Es mi recordatorio diario de que vengo de mujeres fuertes, mujeres que no se dejan vencer, mujeres que saben su valor más allá de cualquier cuenta bancaria. Los 13 millones de dólares siguen ahí, bien invertidos, generando rendimientos que uso para la educación de mis hijos, para mi negocio, para ayudar a otros emprendedores latinos, para causas en las que creo. No vivo como millonaria porque no necesito hacerlo. La verdadera riqueza no está en lo que puedes comprar, sino en la paz de vivir con integridad. A veces mis amigas me preguntan si no me arrepiento de no haber intentado salvar mi matrimonio. ¿Has tenido una pareja que te haya traicionado así? Entonces sabes que hay cosas que no tienen arreglo. La confianza, una vez rota de esa manera, no se puede reconstruir. Y sin confianza no hay amor que valga. Roberto no solo me engañó con otra mujer, me engañó haciéndome creer que me amaba cuando solo amaba lo que yo podía darle. Me engañó haciéndome creer que éramos un equipo cuando él solo jugaba para sí mismo. Me engañó durante años, mirándome a los ojos cada mañana y diciéndome «te amo», cuando esas palabras no significaban nada para él. Pero quizás lo más importante que aprendí es que yo también me había estado engañando.
Me había convencido de que era feliz con las migajas de atención que Roberto me daba. Me había conformado con ser la esposa perfecta, la madre abnegada, la mujer que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas. La herencia de mi tía no solo me dio independencia económica, me dio el valor de exigir más, de no conformarme, de saber que merezco ser amada completamente, honestamente, sin condiciones ni cálculos. Hoy, mientras escribo esta historia en mi oficina de la editorial, rodeada de manuscritos y con el aroma a café recién hecho, puedo decir que soy genuinamente feliz. No la felicidad perfecta de Instagram, sino la felicidad real de quien ha sobrevivido a una tormenta y ha salido más fuerte. Mis hijos están bien. Tienen una relación cordial con su padre, lo ven cada 2 semanas, aunque muchas veces Roberto cancela. Ya no me molesta. Los niños están aprendiendo por sí mismos quién es cada uno de sus padres y están tomando sus propias decisiones. Daniela me dijo hace poco: «Mamá, gracias por enseñarme que una mujer no necesita un hombre para ser completa, que el amor propio es más importante que cualquier relación». Y Mateo, mi pequeño, que ya no es tan pequeño, me abraza cada noche y me dice: «Prometo nunca ser como papá. Cuando me enamore, va a ser de verdad». Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame: ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios porque sé que cada historia es única, pero el dolor de la traición es universal. Y si estás pasando por algo parecido, si descubriste que la persona que amas no es quien creías, quiero que sepas algo. Vas a sobrevivir. Va a doler, vas a llorar, vas a sentir que el mundo se derrumba. Pero un día, tal vez no mañana, tal vez no el próximo mes, pero un día te vas a despertar y el dolor va a ser un poco menos. Y otro día después, un poco menos. Hasta que un día te des cuenta de que ya no duele, que solo es parte de tu historia, una parte que te hizo más fuerte. No dejes que nadie te haga sentir que vales menos de lo que realmente vales. No dejes que el miedo a estar sola te mantenga en una relación donde no eres valorada. Y sobre todo, no dejes que el dinero, sea mucho o poco, determine tu valor como persona. Mi tía Esperanza me dejó $13 millones, pero su verdadero regalo fue la libertad. La libertad de elegir, de exigir respeto, de vivir sin mentiras. Y eso, familia de Venganza Final, no tiene precio. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser parte de esta familia donde podemos compartir nuestras verdades sin juicio. Y recuerden, el karma existe, y tarde o temprano cada uno recibe lo que merece. Hasta la próxima historia, familia. Cuídense mucho, valórense siempre y nunca olviden que merecen ser amados de verdad, sin condiciones, sin mentiras, sin traiciones. Con cariño, Cynthia P.D. Roberto sigue solo. Valeria se casó con el empresario S y, según me contaron, ya lo está engañando con su entrenador personal. El karma, como les dije, nunca falla.